al Señor en las finanzas y todos como iglesia aprendemos a diezmar, ese terreno estaría en nuestra posesión muy rápido, porque Dios multiplica y sorprende. Así que yo te animo que si nunca has vivido la preciosa experiencia de confiar a Dios tus finanzas y empezar a diezmar, te animo que lo hagas y que veas su fidelidad también manifiesta en nuestras finanzas. Quiero que me acompañes esta tarde a Isaías capítulo 54 y vamos a leer el versículo 2 y versículo 3. Porque esto que vamos a hablar ahora es justo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y dice el versículo 2 de Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda. En la época que fue escrito esta palabra, el pueblo de Israel vivía como nómadas en tiendas y se iban mudando de ciudad en ciudad hasta llegar a poseer la tierra de Jerusalén. Y dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Cuando le decía al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra que tú tienes para nosotros hoy? Hoy que nos has dado casa donde podemos congregarnos, donde podemos volver a celebrar los servicios que teníamos antes, hoy que estamos viendo esa mano manifestarse en lo sobrenatural sobre nuestras vidas, ¿qué sigue? ¿A dónde quieres que pongamos nuestro enfoque? ¿Dónde quieres que pongamos nuestra mirada? Y el Señor me decía, Cristi, este es el tiempo de ensanchar el territorio. Este es el tiempo de atreverte a creer en todas las cosas que yo he venido hablando a mi iglesia, porque es tiempo de que sucedan. Estamos viviendo en tiempos donde la oscuridad del mundo va creciendo de una manera progresiva, constante y exponencial. Cada vez el ser humano está más lejos de la verdad y todo aquello que no es verdad pareciera ser la nueva verdad que está gobernando la vida de muchas personas. Y nosotros como pueblo de Dios somos los llamados a ser luz y sal de la tierra. La palabra dice que cuando la oscuridad aumentara en el mundo, la luz de Dios iba también a brillar mucho más. Pero ¿sabe a través de quiénes va a brillar la luz de Dios? A través de cada uno de nosotros. Y cuando Dios te manda a ensanchar el territorio, sí, Dios nos está diciendo, cree por el terreno, cree por construir una casa permanente para adorarme. Pero ese territorio al cual te envía Dios o nos envía Dios a ensanchar tiene 100% que ver con aquellos que no le conocen. 100% que ver con las personas que están necesitadas de descubrir que Dios es real, que Dios es verdadero. Cuando Dios dice ensancha tu tienda, no solo habla de un espacio físico y material, también está hablando de ensanchar nuestra fe, de atrevernos a creer en las cosas imposibles, porque estas son posibles para los que creen. Y un modelo que nosotros tenemos para seguir es Jesucristo. Muchas personas podrán decir, mire Paz, pero Jesucristo era el Hijo de Dios. O sea, siendo Dios, se hizo hombre. Además de eso, era perfecto. ¿Cómo no iba a vivir la vida sobrenatural que vivió? Pero si tú y yo traemos a memoria, y yo creo que esto lo repito cada vez que hablo de la excusa de que Jesús era perfecto, siempre digo, Adán y Eva eran perfectos también. Y también pecaron,
también le fallaron a Dios. Vivían en la misma comunión que Jesús como hombre vivió con Dios, en la misma dimensión espiritual, y sin embargo decidieron en algún momento de su vida ceder a la tentación. Y la palabra dice que Jesús se despojó de ser Dios para ser totalmente hombre. Sí, en condición perfecta. Sí, nunca pecó, pero también dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Jesús fue tentado ¿en cuántas cosas? ¿En cuánto? ¿Cuánto? Todo. O sea que de seguro le apareció ahí una chica así, ¿verdad? 90, 60, 90, ¿verdad? De esas mandadas a hacer. Mega espiritual. Y yo no sé, pero cuando usted lee los evangelios, no sé si usted se ha percatado que Jesús constantemente se apartaba para estar solo entre él y su Padre. Porque la forma en que Jesús venció la tentación era corriendo al Padre y siendo fortalecido a través del Espíritu Santo. Él vivió en la tierra como hombre, como hijo de Dios. ¿Y sabes qué tenemos en común? Que tú y yo somos seres humanos y también somos hijos de Dios. ¿Y sabes qué más tenemos en común? Que el Espíritu Santo también está aquí habitando, no solo en medio de nosotros, sino que todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, Él habita adentro de nosotros. Y lo único que Jesús hizo de forma constante y que era para Él algo indispensable en su vida diaria era tener tiempos muy profundos con Dios Padre a través del Espíritu Santo. La palabra está llena de versículos que dicen: escucha mi voz, toma mi consejo, no te olvides de mis palabras, quiero hablar contigo, búscame, ven a mí, porque Dios constantemente quiere guiar nuestros pasos. Y cuando hablamos de vivir una vida sobrenatural, hablamos de la necesidad de estar constantemente escuchando la voz de Dios. Porque cuando Dios te dice: quiero hacer cosas grandes contigo, no solo se refiere a las cosas que Él va a hacer a través de ti para su reino, para el ministerio. También está pensando en glorificarse en tu vida, en derramar sus bendiciones en tu vida, en que los sueños que tienes como individuo y como familia también se cumplan. Porque Dios busca que tú y yo tengamos el fin que esperamos, porque es un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para con su pueblo, para obtener el que dice su palabra en Jeremías 11, para tener el futuro y la esperanza, o el fin que nosotros esperamos, un buen fin, un buen final. Nadie de nosotros desea: ay, yo quiero que mañana me vaya muy mal, ¿verdad? No es lógico. Todos queremos que cada día sea mejor, y los que somos padres queremos que a nuestros hijos les vaya mucho mejor que a nosotros. Y eso que somos imperfectos, y eso que todavía no hemos alcanzado la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahora imagínate Dios siendo perfecto, lo que anhelará para cada uno de nosotros. Pero para eso es necesario aprender a desarrollar nuestro oído en el sentido espiritual. ¿Cómo Dios nos habla? Dios puede depositar en nuestros pensamientos sus pensamientos, sus sueños, sus deseos, lo que Él quiere que tú hagas. Él quiere comunicarse contigo. Él puede usar obviamente la Biblia, la palabra de Dios, y de repente estás leyendo, pero hay un versículo, 2 o 3 versículos que empiezan a tener relevancia por los demás y empiezan como a cobrar vida delante de tus ojos, y empiezas a entender cosas que antes no habías entendido, y ahí Dios te está hablando. De repente puedes estar viendo
un espectacular en la calle y la frase del espectacular es justo la respuesta de Dios para tu vida. Porque Dios en todo tiempo quiere comunicarse contigo, pero yo necesito estar atenta a su voz, estar prestando atención, estar buscando escucharlo, anhelar su dirección, anhelar escuchar lo que Él tiene que decir en cada circunstancia de mi vida. Pero después de escuchar es necesario creerle a Dios. Tú y yo hemos entrado en la dimensión sobrenatural y eso significa que todas las promesas de Dios que tenemos por delante son más grandes que nosotros. Parecieran no ser alcanzables en nuestras fuerzas y eso es lo maravilloso de ser hijos de Dios, porque en Él todo es posible y al que cree todo le es posible. Pero este es el momento de enfrentar la vida a través del poder sobrenatural. Mañana empieza la semana laboral. Cada uno sabrá los retos que tiene que enfrentar a partir de mañana. ¿Qué pasaría si tú y yo decidimos enfrentar esta semana laboral en lo sobrenatural? Y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Ese problema que me ha quitado el sueño, ese problema que me ha quitado la paz, esa situación que no he podido resolver, te envío a ti adelante de mí. Porque si Él va adelante de ti, quiere decir que la victoria va con Dios. Y que cuando tú llegues a ese lugar, Dios ya preparó el terreno, Dios ya abrió camino, Dios ya tocó corazones, Dios ya hizo la diferencia para que tú vayas y coseches lo sobrenatural. Porque has decidido no enfrentar la vida en tus fuerzas, en tu capacidad, en tu inteligencia, sino que has dicho, yo te envío a ti, el creador de todo lo que existe. Yo te envío a ti, el Dios que permanece fiel. Yo te envío a ti, el Dios que me cubre de gracia y de misericordia. Yo te envío a ti, el Dios que hace camino en medio del mar para que su pueblo camine en seco. Yo envío al Dios todopoderoso, a mi Adonai, a quien yo adoro, en quien yo confío, y en ti, Señor, permaneceré. Pero a veces enfrentamos la vida y decimos, Señor, ayúdame por favor, porque no sé qué hacer. En vez de decir, ¿sabes que la palabra nos enseña que los ángeles están aquí para servirnos? ¿Cuántas veces tú utilizas a los ángeles que tienes a tu servicio? Ni nos acordamos de ellos y los pobres están aquí sin chamba, ¿verdad? Yo queriendo trabajar para la familia, pero no me dan trabajo. Ahí nos preocupamos por la gente que no tiene trabajo y tenemos a un montón de ángeles desempleados porque no los usamos. Ellos están designados para tu servicio. ¿Cuántas veces tienes familia que viven en otro estado o en otro país y están pasando circunstancias difíciles y los ángeles diciendo, hello, envíame a mí a ministrarlos, envíame a mí a abrir camino para ellos, envíame a mí para hacer milagros? Estoy aquí porque tú perteneces a un reino sobrenatural. Tú tienes acceso a la naturaleza divina. Empieza a tomar de lo sobrenatural para que esas cosas imposibles empiecen a ser posibles en tu vida. Mire, yo no sé qué rollos tiene Dios con este grupo de las 6, porque esto no lo dije en ninguno de los otros 2 servicios. Y aquí hay varios testigos. Pero Dios quiere que enfrentemos nuestros retos con el poder del cielo. Hoy en la mañana, mientras estaba danzando, ya no me acuerdo si en el primero o en el segundo servicio, mi rodilla de 55 años me empezó a doler. Pero doler bien feo. Hice unos mis pasos así modernos y dije, yo ya no estoy para los pasos modernos, ¿verdad? Y me empezó a doler muy feo. Y dije, yo me voy a tomar mi colágeno. Me lo tomé, pero dije, no es con el colágeno que esto se va a sanar, es con el poder sobrenatural. Y puse mi mano y mi rodilla y le dije, Señor, yo no sé qué le falta, si le falta ácido, si le falta líquido, si le falta, ¿cómo se llama lo aguadito? Cartílago, si le falta cartílago, lo que sea que le falte, tú se lo pones hoy, Señor, pero tú sanas mi rodilla. Y pude seguir danzando en los servicios y dancé en este servicio. Ya andaba con chanclas por dolor de pies, pero no por otra cosa.
Ese es nuestro Dios. Pero yo no sé por qué constantemente decidimos atravesar la vida con nuestras fuerzas naturales, teniendo el cielo a nuestra disposición. Dios quiere que ensanchemos nuestro territorio, que ensanchemos nuestra fe, que vayamos por más de la naturaleza divina que nos pertenece, que tiene tu nombre. Hay milagros que tienen tu nombre. Dios dijo que tú y yo haríamos cosas mayores que las que Él hizo, pero todavía no lo estamos haciendo. Es tiempo de creerle, es tiempo de abrazar la fe, es tiempo de dejar que el Espíritu Santo nos lleve a otra dimensión de fe. ¿Y sabes qué va a suceder? Cuando nuestra fe se ensanche, miles de personas verán a Dios en tu vida. Dejará de ser Jesús de aquel de quien hablas y empezará a ser Jesús aquel que se manifiesta a través de tu vida. Aquel que se ve visible, aquel que se palpa, aquel que se materializa cuando tú le crees. ¿Tú te imaginas cuando porque mire, a veces los niños son más transparentes que nosotros, porque nosotros andamos con el pensamiento que va a decir la gente de mí. Pero a mis hijos yo les enseñé que cuando íbamos a alguna plaza comercial, especialmente en fin de semana que se llenan y no hay ningún estacionamiento disponible, yo les decía: chicos, oren para que Dios nos consiga un estacionamiento cerca del elevador, cerca de las escaleras, cerca de la puerta principal, para no caminar tanto. Ni tan siquiera le pedía a cualquiera, sino un buen estacionamiento. Y ellos se emocionaban, porque cada vez que lo hacían, ¿qué cree usted? El estacionamiento perfecto. En el momento en el que yo justo doblaba para entrar a ese lugar, a esa franja de cajones de estacionamiento, y decían: ¡ma! ¡Ahí está de nuevo! Y se emocionaban. Y entonces ya después yo no tenía que pedirles que oraran. Ellos me decían: mamá, vamos a orar por tal cosa. Mamá, vamos a pedir lo otro. Mamá, vamos a hacer aquello. Y veían lo sobrenatural como parte de su vida. Imagínate, tus compañeros de trabajo te cuentan un problema. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que soluciona todas las cosas. Te lo presento, le pedimos a él ayuda. Él es experto en tu problema. Dígame, ¿en qué problema no es experto Jesús? Porque a veces lo presentamos como religión y la gente se asusta. Pero Él es una persona, sí es Dios, pero es una persona que quiere estar cerca de ti y cerca de toda su creación, y quiere manifestarse para que le conozcan, pero está buscando a esa iglesia que le cree en lo sobrenatural para ser ensanchado su territorio. ¿A dónde vamos a ensanchar nuestro territorio? Primero, en nuestra vida. Segundo, en nuestra casa, con nuestra familia. Tercero, con las personas que transitan por tu vida, ya sea familia extendida o aquellos que socialmente transitan por tu vida, o porque laboran contigo o estudian contigo. Diga: mira, ¿y por qué tú solo sacas? Yo no sé cómo califican aquí, si con 100 o con 10, ¿verdad? Pero entendemos que 10 es 100, ¿verdad? Por cualquiera de los dos. Y te dicen: mira, ¿y por qué tú siempre sacas buenas notas? Porque vas súper bien y yo te veo que igual socializas, que igual te tomas tu tiempo, que vas un montón a esa iglesia que ni sé a qué vas. Dices: porque yo tengo un Dios que cuando yo estudio y algo se me va a olvidar, Él me lo recuerda. Porque yo tengo un Dios que cuando voy a mis parciales o a mis exámenes o a mis trabajos, yo le digo: Señor, acompáñame porque te necesito, porque quiero sacar buenas notas en mi carrera o en mi escuela. ¿Cuántas veces Dios ha hecho el milagro? Mire, cantidad de jóvenes les he enseñado a orar así. Les digo: Dios no hace trampa. Si no estudias, no te va a recordar nada. Pero si estudias y se te olvida, Él te lo va a recordar porque ya hiciste tu parte. Mire, cantidad de personas. Hoy nos dio un testimonio uno de los jóvenes de la iglesia que ya quedó en la escuela de medicina. Porque vemos a ese Dios sobrenatural que respalda, a ese Dios que sostiene, Carlos, sí.
ya quedó y anunció y dio su testimonio. Y ese es nuestro Dios maravilloso. Imagínate tus compañeros de escuela y digan: Chispas, pues yo quiero conocer a Dios como tú lo conoces, porque mira cómo te saca adelante, porque mira cómo abre camino delante de ti. Cuán importante es poder hablar de Él, no como alguien que está a millones de años luz de distancia, sino como alguien real y presente en tu vida, con el que caminas día con día y convives y abre camino para ti. Es tiempo de creer en esa verdad de Dios para cada uno de nosotros y empezar a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Así como esta casa ha sido algo sobrenatural, como el terreno es algo sobrenatural, hay cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Hay personas en esta casa que han recibido, que los han promovido en la empresa 3 veces en un año. Y 3 veces les han aumentado su salario, porque ese es Dios. Hay personas en esta casa que tienen 25 añitos y ya son jefes de muchas personas en su lugar de trabajo, porque Dios los ha prosperado, porque Dios ha abierto camino para ellos, y han llegado y le han caído mal a todo el mundo por ser jóvenes y ser jefes, porque tenemos que ser viejos para ser jefes. La gente se enoja. Dice: ¿cómo tú, chamaquito, me vas a mandar a mí? Pero Dios después los ha revestido de gracia, y luego los buscan para apoyo y ayuda, y luego dan gracias porque están en esa empresa laborando y porque son bendición para los demás. Ese es el Dios que quiere revelarse constantemente a nuestra vida. Ese Dios que cuando a alguien le duela la cabeza, tú le digas: ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Pierde el miedo. ¿Y qué si no se le quita el dolor? Pues no se le quita. Pero que si se le quita. Solo estás a la distancia de atreverte y creerle a Dios para que empieces a ver sus milagros manifestarse, para que empieces a ver su obra manifestarse en tu vida, porque ese es nuestro Dios. Y mira lo que dice en el Salmo capítulo 2, versículo 8. Dice de esta manera: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones. La razón por la cual Dios quiere heredarnos las naciones es porque sabe que si somos entendidos, que somos portadores de su luz, que somos portadores de esa palabra viva, que somos sal de la tierra, en cada lugar donde tú pongas la planta de tu pie, ahí puedes llevar vida y vida eterna. Norita fue la mujer que Dios usó para profetizar a la iglesia que Satanás nos había pedido para ser zarandeados. Y hoy, en el primer servicio, Dios le dio una palabra. Ella no sabía de qué iba yo a predicar. Y me dice: tengo una palabra para la iglesia, ¿la puedo? Yo: claro, pasa. Dije: a ver si no es otra zarandeada, ¿verdad? Dicen por ahí, ya cuando Norita da palabra ya nos da miedo, dice. Pero mira la palabra que trajo, Josué 1:3. Dice: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaren, la planta de vuestros pies, eso se los he entregado. ¿Sabes? La palabra pisar en hebreo significa: te entrego todo aquello por lo que luchas, todo aquello por lo que te esfuerzas, todo aquello por lo que crees. Dios nos está entregando la tierra y su plenitud. Dios nos está diciendo: ya abrí camino para que ensanches tu tienda, para que crezcas a la derecha y a la izquierda, tanto como alcance tu fe, tanto como alcancen tus sueños. Hasta ahí quiero llevarte, y te estoy diciendo que todo por aquello por lo que te esfuerces ya te pertenece. Ya está hecho. Usted sabe que esta casa ya estaba escogida por Dios para nosotros, y nosotros ni enterados, en exilio.
Es que Dios nos sacó al exilio para que demos también nuestro testimonio. Ya no solo los del Antiguo Testamento han tenido exilio, pero la casa ya estaba lista, preparada para nosotros. El dueño que nos rebajó los 85,000 pesos, un día antes de que yo le pidiera los 15 días de nuevo, era mi cuarta ocasión, vinieron a decirle: se lo rento ya y le doy 170,000. Y ya se había comprometido con 125 con nosotros. Y todavía yo pidiendo 15 días de gracia. Y no lo tomaba si no me daba los 15 días de gracia. Y por el otro lado, 170,000 pesos ya. Pero esta casa era para que tú y yo nos congregáramos y glorificáramos a nuestro Dios. Para Él no hay imposibles. Y no hay oferta más grande que la oferta de Dios, aun cuando la oferta del mundo pareciera más grande. Porque el dueño de esta casa sabe, el dueño del edificio sabe que si se lo renta a la iglesia, ellos también reciben bendición. Y si no, ¿son ustedes? No, ¿verdad? ¿Sí? Don Jesús, allá están atrás, pero ellos son los dueños. Démosle un aplauso, por favor. Porque ellos han sido instrumentos en las manos de Dios para nuestra bendición y para poder adorar al Señor. Pero también sabemos que al albergar una casa para Dios, ellos serán bendecidos. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que hace milagros, ese es el Dios en el que creemos. Amados, abracemos esta fe sobrenatural, ensanchemos nuestra fe. Mírate, cuando estés delante de algo y pienses no voy a poder, recuérdate, yo no puedo, pero Cristo puede en mí. Yo tal vez tengo limitantes, pero mi Dios no tiene limitantes, así que yo lo envío delante de mí para que abra camino para mí, porque en lo sobrenatural veré cómo el milagro se manifiesta en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en el lugar de estudio, en Querétaro y por lo tanto en todo México. Porque si Dios nos da las naciones, cuando tú y yo las pedimos, quiere decir que de México saldrá una luz que brille tan fuerte que iluminará muchas naciones más. Cuando tú y yo sembramos a Dios en el corazón de alguien, a través de presentarlo a Él, no solo impactas la vida de esa persona, porque escrito está: tú y tu casa serás salvo. ¿Cuál es la casa? ¿A qué casa se refería? No solo al núcleo familiar, sino a toda la familia extendida. Al tío, al cuñado, al suegro, al consuegro, a todos los que están relacionados contigo de una u otra manera en cualquier grado. Así sea un primo allá en la quinta generación que ni sabes que existe, a causa de que tú le recibiste. Todas las generaciones vinculadas contigo son bendecidas para la eternidad. Porque dice la palabra: hasta 1000 generaciones yo bendigo. ¿Sabes qué significa 1000 generaciones? Que la bendición nunca termina. Porque si 1000 generaciones son bendecidas y la siguiente generación se convierte, hay otras 1000 generaciones. Y la segunda se convierte, hay otras 1000 generaciones. Y es sin fin. Por una persona a la que tú le presentas el evangelio. En mi familia extendida, la hermana de mi mami, la menor, fue la primera en conocer a Cristo. Y ella empezó a creer por toda su familia extendida, no solo por el núcleo familiar, sino por todos los demás. ¿Saben quién fue la siguiente que se convirtió al Señor? Su servidora. Ahora, todos mis hermanos, excepto uno, todos conocen de Dios. Mi papi recibió a Cristo antes de partir a la presencia de Dios. Y estamos viendo ya a mis sobrinos y a mis nietos crecer dentro de la verdad de Dios, por una persona que le creyó a Dios para el resto de las generaciones. Esa vida eterna, como decía Miguel,
ya es parte de nosotros y la podemos compartir con todos aquellos que transitan por nuestra vida. Amados, es tiempo de creer, es tiempo de pararte, es tiempo de soñar. Y ¿sabes qué? Si el sueño es pequeño, es un sueño humano. Pero si el sueño es demasiado grande, ese sueño viene de Dios. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y todo lo que es imposible es posible para Él. Así que atrévete a soñar y empiézale a preguntar: Señor, ¿en qué quieres que yo me atreva a soñar? Y anótalo. Y ponle fecha y hora. Porque llegará el día que dejará de ser un sueño. Será una verdad, una realidad materializada en tu vida y testimonio para las otras generaciones. Con esto quiero leer el último versículo en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo por excelencia que habla de los héroes de la fe, de los hombres y las mujeres que se atrevieron a creerle a Dios, aun cuando iba en contra de toda esperanza. Hebreos 11, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es pues la fe, la certeza que yo tengo del Dios que estoy conociendo. Todos nosotros conocemos a Dios en cierta dimensión. En la dimensión en que tú te has atrevido a acercarte a Él, a hablar con Él, a escudriñar su palabra para descubrir su corazón, ahí lo has conocido y estoy segura que has visto su amor, que has visto su fidelidad, que has visto su gracia, que has visto su poder constantemente en tu vida. Y entonces la certeza de quién es Él, debido a lo que he experimentado en mi relación con Dios, es lo que me permite estar seguro de lo que puedo esperar de Dios. Porque Él es bueno, porque Él es fiel en todo tiempo. Y entonces dice, y también la fe es la convicción de lo que no puedo ver. Hoy que Dios dice: ensancha tu fe, párate en lo que ya conoces de Dios. Párate firme en esas verdades que ya no solo son lo que alguien dijo, sino que son la experiencia que tú has vivido con Dios. Y permanece firme en esa verdad y atrévete a creer por más. Porque ¿qué es la fe? Sino el testimonio de cuán real es Dios. La fe se tiene que materializar, la fe se tiene que manifestar. Tiene que haber en nuestra vida un caminar que demuestre en quién yo he creído. Y cuando ese caminar va dejando huellas eternas por el lugar donde transitamos en la tierra, los otros verán que Dios es real, que Dios es bueno, que se puede confiar en Él y que podemos caminar con Él por el resto de nuestra vida. Porque Dios no es religión. Él es un Dios que vino a tener relación con su pueblo, con su creación, para darnos la vida plena que solo Él puede darte. Así que, amados, vamos por ese testimonio. Vamos por esos milagros, vamos por esa verdad, porque ese Dios en el cual tú y yo creemos hizo todo lo que existe de la nada. Él habló una palabra y todo vino a existir. Tú y yo venimos de lo invisible y hacemos visible al Dios invisible. Tú y yo venimos de lo invisible y hacemos visible al Dios invisible. La palabra dice
que no hay forma de que el hombre diga que Dios no existe, porque está toda su creación para dar testimonio de cuán real y verdadero es Dios. Tu cuerpo humano es sobrenatural. Tu cuerpo humano es perfecto, más allá de lo que podemos imaginar. Aún las personas que se dedican a estudiar el cerebro humano solo han podido descifrar un 10%. Con todos y los avances de la ciencia, solo han podido descifrar el 10% de nuestro cerebro. Y Dios simplemente dijo: hágase el hombre, y todo vino a existir. Nuestros ojos son una maravilla. Los que conducimos vehículo podemos medir la velocidad del vehículo de enfrente, del que viene de atrás, del que está a los costados, con solamente ver. Ahí está el Dios sobrenatural. Tú en las mañanas, cuando te despiertas, no dice: a ver, me desperté, ¿qué sigue? ¿Verdad? ¿Qué mano muevo primero? ¿Qué pie se va? No, tú solo te incorporas y tu cuerpo funciona porque el cerebro da la orden. Hoy que estoy viendo a mi nieta crecer, es una maravilla ver cómo el cerebro va despertando en ella en cada nueva etapa. Y ver cómo su cerebro sabe lo que sigue. Y de una manera sobrenatural, ella está siguiendo el próximo paso de aprendizaje en su caminar. Lo último que hace es que toca la puerta de su depa para decirle a la nana: quiero salir a pasear. Ábrame. Y ya cuando le abre la puerta, empieza a decir adiós. Y sale caminando, y mi otra hija vive casi que a la par viven a la par, solo los separa 2 jardines y los elevadores, y agarra caminito diciendo adiós, camino para la casa de su tía. Y una vez encontró una amiguita, la fue a agarrar de la mano en el elevador y se la llevó a la casa de su tía. Ya decide, ya agarra camino, tiene 1 año, 1 mes, y ya va feliz diciendo adiós. Ve las bolsas y ¿sabe qué hace con las bolsas? Como tiene alguien: préstame tu bolsa. Ella ve la bolsa y le hace, y se para y se va. Como quien dice: yo ya los vi que se ponen la bolsa y salen de paseo, ¿verdad? Tiene 1 año y 1 mes, y más coqueta que yo ya, ¿verdad? Y se va desarrollando su cerebro sin que nadie le diga cómo. Y todo eso lo ha hecho nuestro Dios. ¿Por qué entonces no nos atrevemos tú y yo a creer en ese Dios de lo imposible, en todo lo que vamos a enfrentar, no solo en diciembre del 2025, sino en el 2026, que sea un año sobrenatural en cada uno de nosotros? Que los testimonios que tengamos sean tan trascendentales que cientos de personas o miles de personas o millones de personas se conviertan a Cristo, porque van a palparlo a través de ti. Así que yo te invito en esta noche a que te pongas de pie y que le digas al Señor: estoy dispuesto a que mi fe sea ensanchada. Estoy dispuesto a creerte, Señor, en esos sueños que tienes preparados para mí. Estoy dispuesto a creerte en todo aquello que parece imposible. Estoy dispuesto a sumarme a los sueños que tienes para nosotros como unidad cristiana. Vamos a avanzar hacia adelante, pero tú irás al frente, abriendo camino para lo sobrenatural, porque nosotros estamos decididos a creerte, a obedecerte, a seguirte y a ver tu gloria manifiesta en nuestras vidas.
Gracias, Señor, por lo que has estado haciendo, por lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo y por las cosas que vienen adelante de nosotros. Gracias, porque te decimos en esta noche, henos aquí, envíanos a nosotros. Queremos ser esa luz y esa sal de la tierra que desata un avivamiento, un mover de tu espíritu que no se ha visto antes, para que muchos puedan conocerte y para que nuestras vidas alcancen la plenitud que tú tienes diseñada para nosotros. En tu nombre, Jesús, abrazamos esta verdad. Amén y amén.